Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Números. El jueves pasado, en nuestra lectura, ustedes saben, estamos leyendo la Biblia en orden. Y en orden el jueves pasado correspondía Números capítulos 5 y 6. Espero que lo hayan leído, que no se dejen coger de la tarde en las lecturas, porque eso trae desánimo, más bien que vayan un poquito adelante en sus lecturas. Estamos desafiándonos a todos leer la Biblia, aun si usted es apenas un visitante, apenas está haciéndose preguntas sobre la fe cristiana, nos encanta que participe con nosotros y lea la Biblia, ¿cierto? Como que por usted mismo, ¿no? Déjese impactar por la revelación de Dios, no de oídas, no porque otro le cuenta, usted mismo lea la palabra del Señor en una versión católica, cristiana, cualquiera que sea, lea la palabra de Dios, porque es una sola Biblia realmente y Dios nos ha bendecido tanto con ella. Y bueno, en el capítulo 5 tenemos esta historia que yo sé que les va a impresionar. Les cuento que yo jamás he escuchado una predicación sobre este texto que voy a predicar hoy. Jamás en toda mi vida. Y yo nunca lo he predicado, así que hoy es primera vez que yo llego a este texto. Lo había leído, pero nunca lo he predicado porque es un texto extraño, como muchos otros lugares de la Biblia. Y una de las cosas buenas es que cuando leemos la Biblia en orden, evitamos caer en ese trampa y en ese engaño de escoger pedacitos lindos de la Biblia y creer lo que dice Pablo, todo el consejo de Dios, porque toda la Biblia nos dice es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, enseñar, instruir en justicia para que el hombre y la mujer que siguen a Dios estén enteramente capacitados para toda buena obra. Así que una de las cosas bonitas de leer es que llegamos a textos, algunos son difíciles, pero todos tienen bendición y edificación para nosotros. Entonces, por favor, acompáñenme a Números capítulo 5, verso 11 al 31, léanlo en su dispositivo, léanlo en su Biblia de papel, léanlo también en las pantallas, aquí por ahí hay una que no está funcionando mucho, oremos que Dios nos dé los recursos para cambiar estos equipos que a veces ponen tanto problema, ya están viejitos. Bueno, no cambien al pastor porque está viejito. Bueno, Números capítulo 5, verso 11. El Señor, oiga pues, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas lo siguiente. Supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, secreto, no hay evidencia, ya que ella se mancilló en secreto y no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celos, en la Reina Valera dice espíritu de celos, y sospecha, esa palabra va a ser muy importante, que ella estaba mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, entonces la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella 2 kilos de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor. Pondrá agua en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor. Le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con el agua, con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo, no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo que te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que tu vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá: amén, que así sea.
Verso 23 en adelante es una reiteración con nuevos elementos. El sacerdote escribirá las maldiciones en un documento. Luego lavará ese documento con esas aguas amargas y después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos, procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar, tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición y éstas entren en ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será estéril. Y será fértil, y será fértil. Será fértil. Eso era para ver si estaban leyendo conmigo. Esta es la ley en cuanto a los celos. Cuando se dé el caso de que una mujer estando bajo la potestad de su esposo se desvíe del buen camino y se mancilla a sí misma. O cuando el esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa. El sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, los seres humanos necesitamos desesperadamente la verdad. Y la verdad es una revelación, no una conjetura, porque la verdad necesita la autoridad de alguien que nos asegura qué pasa y qué debe pasar. Muchos matrimonios y muchas relaciones están atrancadas en la sospecha, en la inculpación, en la suposición, en ese juego perverso que tenemos todos los seres humanos de pensar que yo sé qué es lo que el otro hizo o está pensando o para qué lo hizo. Al llegar a un texto de la Biblia que es de difícil interpretación, pedimos tu misericordia y tu dirección, Espíritu Santo. Por lo difícil que es este ritual, no queremos perdernos de la riqueza de palabra de Dios que hay allí para nuestras vidas. Porque sea muy difícil de comer, no queremos perdernos de lo nutritivo y delicioso e importante que sea este alimento para nuestras almas. Ayúdanos, ayúdanos por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo les parece? Si a mí me hubieran dicho que alguien en Medellín iba a predicar este pedacito de la Biblia, no a usarlo como texto de prueba, sino a predicarlo, mire, yo hubiera pagado para ir a escucharlo. Porque consulté en lo que pude consultar y no pude encontrar una enseñanza sobre este capítulo. Pero como verán, es maravilloso. Es poco usual. Es un rito excepcional, deberíamos decir. Se trata de la intervención o la presentación al sacerdote de una situación de atranque matrimonial, en la que el varón no le puede creer a su esposa que ella ha sido fiel, y ella no tiene evidencias tampoco para demostrarlo y sacarlo de la duda. La expresión que se indica 3 veces, el ataque de celos o espíritu de ira, envidia o celos, se puede traducir así, podría consistir en un arrebato de ira del hombre incontrolable que posiblemente arriesga la vida de la esposa, o una inmersión en la paranoia de la que el hombre quisiera aún salir, pero no puede salir de ella. No tenemos muchas descripciones bíblicas que nos ayuden. No aparece en todo el Antiguo Testamento un momento en el que esto se haya practicado. Quizás
tiene referencia con un texto muy famoso del libro de Deuteronomio, capítulo 1, con la famosa frase, la cosa indecente o el algo indecoroso. Y podría ser que tiene que ver con esto, pero aquí estamos ante el caso de un hombre que posiblemente está lleno de ira porque no logra encontrar evidencia ni para lo uno ni para lo otro, pero continúa su alma siendo carcomida por la sospecha. Hay una mujer que está desesperada y cansada de que no le crean. Posiblemente se trata de un caso ya de un embarazo y eso tiene que ver con la esterilidad y el vientre inflamado y la disciplina severa que se pide en este caso. Es un caso evidente de falta de confianza en un matrimonio y en ese sentido se acerca mucho a las realidades, no solo matrimoniales nuestras, sino también de relaciones interpersonales. Usted no tiene evidencia, pero usted jura y rejura que sabe qué fue lo que pasó. Y eso se convierte en una atadura al pasado que no deja prosperar ni resolver la relación. Bueno, yo vengo a predicar esto con cierto miedo. Yo tengo miedo que las mujeres me linchen. Porque pues yo leo a veces especialmente estas señoras feministas, como una muy famosa profesora de la Nacional, que yo me imagino leen estos textos y quieren masacrar al cristianismo. Pero yo sé que ustedes van a tener misericordia de su pastor. La reacción es exactamente la opuesta de hace unas semanas, cuando hablábamos de Sara y de Séfora. Y las esposas estaban felices codiando al marido, porque esos textos bíblicos le decían al esposo, hágale caso a su mujer y demás. Y entonces esas semanas todas las señoras me querían tanto. Hoy podría ser exactamente lo opuesto, porque se hacen muchas preguntas. ¿Y por qué a él no? ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué elevan a ese grado la desconfianza y la sospecha de un marido? Etcétera, etcétera. Para evitar el linchamiento, yo quiero decirles 3 cosas en la introducción. Son 3 cosas muy técnicas. Yo les ruego que me perdonen y que me tengan paciencia, pero son 3 cosas que si usted no las entiende, no entiende bien el Pentateuco. La primera es que el Pentateuco y el libro de Números es parte de esos 5 primeros libros de la ley en la Biblia, procuran guardar, asegurar y fortalecer las 3 instituciones sociales que en la teología reformada llamamos las esferas de la soberanía social, es decir, la familia, la iglesia y el Estado. Ustedes van a encontrar una cantidad de leyes que tienen que ver con familia, el adulterio, la paternidad, el honrar a los padres, el asunto de la autoridad parental, la responsabilidad del varón, las genealogías, la herencia, los votos, como ese texto maravilloso en Números que se van a encontrar esta semana sobre las hijas de Zelofejad, un texto maravilloso que habla de cómo la ley buscaba proteger la institución de la familia como una institución debidamente y divinamente creada. También la institución de la iglesia, del pueblo de Dios, del culto, y por eso si se metían con la autoridad de los sacerdotes o se ponían a ofrecer sacrificios sin ser debidamente establecidos o haciéndolo de una manera contraria a lo que Dios dijo, eran muertos de inmediato. Se estaba protegiendo el concepto mismo de la autoridad dentro del pueblo de Dios. Y se estaba también protegiendo el tema de la autoridad del Estado. Verán todas estas rebeldías contra Moisés y Aarón y cómo son severamente disciplinadas, porque es un pueblo de esclavos que está formando una nación y se tiene que establecer claramente la ley y la autoridad. Eso les ayudará a entender mucho este texto. Por ejemplo, todas esas leyes sanitarias las entendemos hoy mucho mejor con el coronavirus. Nos parece cruel que un país decida poner en cuarentena toda una ciudad, pero se trata de salvar a la humanidad. Y nos parece súper cruel, nos falta compasión. No, hay leyes sanitarias que deben ser aplicadas. De hecho, para los que tienen más curiosidad, se dan cuenta que en la Edad Media los judíos fueron perseguidos en las grandes pestes, como esa peste negra que mató a la mitad de la población europea, porque los judíos no se enfermaban. Y no se enfermaban porque ellos seguían al pie de la letra las leyes sanitarias que habían en el Levítico y en el libro de Números. Es decir, estos textos están protegiendo familia, iglesia y Estado. Eso lo tiene que tener en cuenta. No son cosas caprichosas que a Dios se le ocurrió, no coman cerdo, no coman. No, Dios los está protegiendo. Está estableciendo una nación bajo las 3 esferas de soberanía y autoridad social que son familia, iglesia
y Estado. La segunda cosa que quiero decirles es el lugar del hombre y de la mujer en el antiguo Medio Oriente. La situación de la mujer, yo sé, ustedes pensarán que es desventajosa en el antiguo Medio Oriente. La mujer era tratada como menor de edad, amada, pero tratada como menor de edad. Muchas veces porque en la mayoría de los casos los acuerdos prenupciales se hacían antes de que llegara la mayoría de edad, pero en la mayoría de los casos porque sus derechos eran protegidos por su padre, por su esposo o por su hermano mayor. La mujer no tenía ciudadanía, no tenía derechos de posesión, no tenía libertad propia. Podía ser amada, podría manejar enteramente su casa y manejar a su marido, como en el caso de Sara y de Séfora, que manejaron nada más y nada menos que a Abraham y a Moisés. Pero no tenían independencia o decisión propia. Esa era la realidad de ese tiempo. No solo en Israel, escuche bien, en todas las naciones de esa época. De hecho, en Israel usted podrá constatar por los estudios antropológicos que se han hecho que las leyes en el trato de la mujer, del extranjero, del niño, eran benevolentes e innovadoras comparadas con las del mundo de esa época. Usted puede discutir eso. Yo no les estoy diciendo que volvamos a esa tradición, pero si vamos a entender la Biblia tenemos que leerla en su contexto. Ese era el contexto, ese era el rol de la mujer. El rol del hombre es que el hombre se identificaba fundamentalmente por su fuerza. Fuerza para la agricultura y fuerza para la guerra. Esa era la razón por la que al hombre se le daba una autoridad por encima de cualquier cosa, porque él era el que salía a la guerra a defender a su familia. Era necesario que la mujer se quedara en casa cuidando a sus hijos, casi siempre un número muy amplio, enseñando a sus hijos porque no había escuelas públicas o privadas y apoyando a su marido con las tareas de casa mientras él salía a la guerra. Así que estos eran los roles de hombre y de mujer. En esa época se escribió la Biblia. Esto lo llaman los estudiosos el presentismo. El presentismo es juzgar la Biblia de hace 4000 años con las normas del día de hoy. Eso no es justo. Es como si usted juzgara a su abuelo porque no tuvo celular. Es que en esa época no había celular. Sí, tenemos que juzgarlos de acuerdo a lo que había en esa época. Y por último, comentarles rápidamente que las leyes mosaicas no eran todas de cumplimiento o no son todas de la misma forma de cumplimiento al día de hoy. Por ejemplo, en el Pentateuco hay leyes civiles que nosotros no tenemos que cumplir, porque eran leyes dadas a la nación de Israel y tenían vigencia hasta que Israel diera a luz al Mesías. En mi interpretación de la función de Israel, esa función de Israel cesó con el nacimiento del Mesías. Porque es claro en el Nuevo Testamento que el Israel somos nosotros hoy en día, los seguidores del Mesías, los cristianos. Había también leyes ceremoniales, que es claro por el libro de Hebreos, que todas fueron cumplidas por Cristo. Así que nosotros no tenemos que presentar más sacrificios, porque Él es el sacrificio por nosotros, entregado una vez por todas. Habían leyes sanitarias y familiares que dependían del contexto y de la necesidad del momento. Y sí, hay en el Pentateuco leyes morales, como los 10 mandamientos, que han tenido vigencia tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Bueno, todo esto básicamente para mostrarles que es importante entender esto en el contexto. Ahora, entremos a nuestro texto. Ustedes, especialmente señoras, van a preguntarse, bueno, ¿y para qué tanta vuelta? O sea, aquí tenemos a Jorge, ¿cómo lo llamamos esta mañana? ¿Alguien me recuerda? Jorge Alberto, Jorge Alberto. Esta mañana lo llamamos Jorge Alberto. Entonces, si hay algún Jorge Alberto, no, por favor, no se sienta ofendido. Es un nombre, póngalo pedanito si quiere. Jorge Alberto. Y a la señora la llamamos esta mañana Carmen Teresita, creo que fue. Carmen Teresita, bueno. Esta Jorge, Carmen Teresita. Entonces, Jorge Alberto ve que Carmen Teresita se mete por ahí a una bodega y se demora un rato. Por ahí media hora. A la media hora sale un señor, así como asustado de allá. Y ella sale un poquito revolcada en su pelo. Y Jorge Alberto le dice, ya sé lo que estás haciendo, mujer. Y dice, no, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, que me estaba haciendo infiel. Pero ahí no hay cámaras, no hay testigos. Ella le dice, no, fue que yo estaba cogiendo una caja, se me cayó encima, ¿cierto? Y entonces me quedé recogiéndola. Y ese señor, yo no sé, pues vaya pregúntele por qué señor salió así, no sé, yo ni lo vi.
No, tú me estabas siendo infiel, mujer. Y resulta que la cosa no se queda ahí. El siguiente aniversario, Carmen Teresita le dice, bueno, y no vamos a hacer, pues si quiere ir a comer un perrito por ahí, en alguna callecita o un restaurante. ¿Usted piensa que yo la voy a invitar a una mujer que se queda en un cuarto con un hombre media hora solas? No, pero ¿cómo así? Yo ya te dije, no señora. Y así eso te empieza a escalar, a escalar, a escalar. Los hijos se dan cuenta, toda la familia se da cuenta. De hecho, en reuniones familiares, él mismo cuenta, claro, como aquí las mujeres se quedan a solas por ahí con cualquiera. Y esta mujer empieza a desesperarse también. Empieza a decir, oiga, pero por favor, es decir, ¿cómo así que no me cree? Pues, ¿qué puedo hacer? Y él dice, ¿qué puede hacer? Pues cuente la verdad. Cuente la verdad, que es que usted se revolcó con esa señora allá. ¿Cómo así que me revolqué? Me ofendes. Y entonces eso se vuelve una pelotera, una cosa muy complicada. Entonces usted dice, bueno, pero ¿para qué se necesita todo este rito? ¿Cierto? ¿Para qué eso de llevarla al templo, de ponerla a tomarse una agüita, de que haga un juramento, de que todos en el templo se den cuenta, de que se quede esperando una semana a saber si se le infla la barriguita o no? Sí, ¿para qué todo eso? Si Dios es poderoso y Dios quiere ayudar, pues ¿por qué no los ayuda y ya? Que ella reconozca, punto. O que él la perdone o olvide la cosa o lo que sea, pero que el asunto se arregle. Y yo les voy a decir, este texto es de una importancia tan grande para un matrimonio y para cualquier relación que esté atrancada por 3 razones. Primera, la oración. Segunda, la consejería bíblica. Y tercera, el tratamiento que le damos al pasado. Primero, aquí se trata de un acto de oración. En esencia, esta pareja está pidiendo un milagro. En la oración nosotros afirmamos nuestra impotencia ante un hecho y la soberanía de Dios. Esta pareja llegó a un nudo que ellos no podían resolver. Esto no era ajeno a la experiencia del libro de Éxodo y de Números. Una y otra vez, ustedes cuando leen el Pentateuco se dan cuenta que ellos llegaban a situaciones entre la espada y la pared donde solo los libraba la intervención de Dios. Y esto es muy importante porque la vida cristiana es eso. Escuche esto. La vida cristiana no es una explicación o una teoría o una filosofía, sino una dependencia de la intervención sobrenatural de Dios. Y esta familia llegó a darse cuenta que necesitaba venir a pedirle al Señor que esto lo arreglara Él. ¿Cuál era el milagro que le pedían al Señor? La verdad. Necesitamos saber la verdad. Y esto es muy importante porque se viene al sacerdote a pedir la verdad. Se necesita una revelación del secreto. Es decir, en la oración yo le estoy pidiendo al Señor esencialmente la verdad. Este es el milagro porque Dios es experto en revelar secretos y misterios. Eso lo supo muy bien José y Daniel, por ejemplo. Ellos sabían, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, el Padre que ve lo que se hace en secreto, bueno y malo. Y Él da la recompensa en público. En Romanos capítulo 2, por ejemplo, Pablo dice que Él revelará los misterios de los hombres por medio de su evangelio, que el evangelio consiste en la revelación de secretos. Y si quieren más, 1 Corintios capítulo 14. Que la función de la iglesia, dice Pablo en 1 Corintios 14, es que una persona llega a la iglesia y por el testimonio de la iglesia y por la predicación del evangelio, esa persona dice, Dios está aquí. ¿Cómo sabe que Dios está aquí? Porque la alabanza es muy bonita, porque hubo milagros, porque el predicador sabe mucho y enseña muy bueno, porque la cosa fue muy especial, porque el auditorio está muy decorado. No, porque los secretos de su corazón fueron revelados. Sí, este asunto de que el milagro que se pide es, por favor, Dios, revela los secretos, saca
a luz la verdad, algo que solo Dios puede hacer. Ahora, esto es puro evangelio porque es, en primer lugar, yo necesito que Dios me muestre cuál es mi problema. Y yo necesito que Dios me muestre cuál es la solución a mi problema. Pero también, cuando hay vidas atrancadas, es esto de venir al Señor y decirle: Señor, haz un milagro. Él no me cree, decía la señora. Ella no me quiere decir la verdad, decía el Señor. Y entonces usted pensará: bueno, ¿por qué no se quedaron en la casa e hicieron esa oración en la casa? Se tomaban de sus manitos, después de una buena agarrón y pelea, bueno, pidámosle al Señor aquí que a usted le dé tranquilidad o que usted me diga la verdad, pero lo que sea, resolvamos esto. Porque es que hay problemas que no se resuelven solo al interior de un matrimonio. Muchas veces hay que ir más allá. Y es cierto, aquí era oración, pero era oración que se presentaba en el santuario ante el sacerdote. Eso nos lleva al segundo elemento. Esto no solo se trata de oración, de pedir un milagro, porque eso es la oración. Pedir que Dios intervenga en mi alma, en mi cuerpo, en mis finanzas, en mis relaciones, pero era también un asunto de consejería bíblica. Uno se imagina las conversaciones en esta pareja y uno puede concluir que nada los obligaba a ir al templo. Entre ellos dos tuvo que haber algún diálogo, porque este no es el caso de Juan 8, donde la mujer es traída porque fue encontrada. No, no había evidencia. Era un asunto de pareja. Entonces aquí tenemos dos opciones de cómo llegaron a ir allá a pedir ayuda. Pudo ser un hombre cansado de luchar con su inseguridad, con su rabia, queriéndola, pero no creyéndola. Como el famoso vallenato: son los celos de amor, son los celos de amor. Ay, que me hacen sufrir y no me dejan vivir. Y el hombre desesperado dice: yo tengo que buscar ayuda de esto. Algo así como solicitarle a la esposa que se ponga en el polígrafo para que resuelva el asunto. O bien podría ser que la esposa está cansada de que la manipulen con esa sospecha, de que se le dañe el matrimonio y a toda hora la misma cantaleta y todo regresa al mismo punto de que hace unos años ella en un cuarto se quedó allá y salió despeinada antes de que un señor saliera corriendo y dice: no más. ¿Usted no ha leído que en la ley hay una cosita que podemos hacer? Venga, vamos, yo me tomo esa agüita porque esto no puede seguir así. Es decir, la pareja, por un lado o por el otro, piden, escuche esta palabra muy bien, intervención. Y eso es consejería bíblica. Que en la relación con su hijo usted no logra resolver el asunto. Que en la relación con su empleado, con su mamá, con su esposa, con quien sea, no logramos arreglar el asunto. Yo hablo y a él le cuadra la cosa. Ella habla y a ella no le cuadra la cosa. Y uno dice: bueno, ¿aquí qué pasó? Necesitan ir a buscar intervención. Ahora usted va a decir: ¿esta intervención realmente es consejería bíblica? Es decir, ¿el sacerdote está actuando como un consejero? Y yo no lo veo que les da consejos. Yo no veo que viene y decirles: bueno, ¿y cómo te sientes, hermana, con lo que el hombre te ha dicho por 3 años? No, no hay nada de eso. O: hermana, ¿y usted cómo se siente que no la crean? Y hermano, ¿usted por qué tiene tanta ira? De pronto tiene que ver con su niñez, de niño, usted de pronto su mamá hizo lo mismo. No, él no hace eso. Pero lo que él hace sí es consejería bíblica. Mire muy bien, en primer lugar, el sacerdote solo le interesa la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, él va a la Biblia y ve que hay un rito que hay que hacer. A propósito, no tenemos que hacerlo hoy en día. No se preocupen, señoras, no van a llegar a la casa. Imagínense ahora en el restaurante: échele tierrita a esa Coca-Cola, mija, a ver si me dice la verdad. No hay que hacerlo hoy en día. Y la razón es por esas cosas que yo le expliqué al principio: no hay que hacerlo. Pero si entendemos por qué lo tenían que hacer, nosotros tenemos gran ganancia. Y entendemos la intención de Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo. Y los matrimonios siguen siendo los mismos. Entonces necesitamos esa ayuda. Ahora, ¿qué era lo que hacía el sacerdote? En primer lugar, les digo, someterse a la palabra de Dios. Él iba a la palabra de Dios y decía: esto es lo que hay que hacer, y eso lo hacía. Eso es lo que hace un consejero bíblico. El consejero bíblico no tiene mayor interés que hacer lo que dice la palabra de Dios.
Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces llegaba Jorge Alberto con Carmen Teresita al sacerdote y el sacerdote le decía, bueno, mijo, ¿y usted a qué viene hoy? No, sacerdote. A ver, cuéntele usted, mijo. Y entonces estaban ahí, decían, no, muy fácil. En la Biblia dice algo que debemos hacer. Es decir, eso es lo que hace el consejero bíblico. Va a la Biblia, no a los psicólogos o a las opiniones o a las estadísticas o a las tradiciones de las costumbres, sino a la Biblia. Lo segundo que hace el consejero es que está preocupado por la verdad. La verdad es la que hace libres a los hombres. Yo sé que muchos consejeros caemos en el error de querer que lo que yo quiero es que esta pareja salga abrazadita, amándose y dándose picos. No, lo que importa es la verdad. Eso es lo que importa. Y este sacerdote lo que le interesaba era la verdad. Y en tercer lugar, a este sacerdote le interesaba representar a otro sacerdote. Eso es absolutamente claro en todo el Pentateuco. Estos sacerdotes no eran sino una sombra de otro sacerdote. Estos sacrificios no eran sino una sombra de otro sacrificio. Él estaba queriendo honrar a Dios, porque él traía a la mujer a Dios. La ofrenda era para Dios, la palabra era de Dios, la solución venía de Dios, la intervención era de Dios, a él le interesaba era Dios. Eso es lo que hace un consejero bíblico. Sí, es cierto que habían otros elementos, por ejemplo, los sacerdotes se sabe que tenían ciertas conversaciones con los oferentes en el templo, porque en muchos casos estas ofrendas ellos tenían que poner sus manos sobre la ofrenda y confesar sus pecados en voz audible. Entonces los sacerdotes conocían las vidas de las personas. Ellos participaban activamente en el centro de la comunidad, entonces veían con frecuencia a los hermanos. El vientre de la mujer posiblemente no se hinchaba de inmediato, entonces pasaban las semanas y se encontraba que hubo, ¿cómo va la cosa por la casa? No, sacerdote, nada que se le hincha el vientre a mi mujer. Pero es que usted quiere que se le hinche. ¿Usted qué quiere? ¿La verdad o ganar una pelea? Y entonces habían ciertos diálogos de seguimiento en el proceso de la consejería, pero estas son personas que están reconociendo su necesidad de intervención. Una intervención que se apoye en la verdad y que le dé gloria a Dios. Era una pareja buscando intervención sobrenatural de Dios, acercándose a alguien que podría conectarlos y ayudarlos con Dios. En tercer lugar, este es un acto donde se procura resolver el pasado. Hermanos y hermanas, una de las estupideces más grandes que los seres humanos hacemos es el disfrute perverso de la inculpación. Hay un placer pecaminoso en jugar a ser Dios y sin tener toda la información, sin tener toda la evidencia, castigar a esa persona a veces de por vida. Matrimonios atrancados, relaciones atrancadas porque no se creen, porque no se han dicho la verdad, cualquiera de las dos realidades. Yo hice una lista para ayudarme un poco en esto, de entender las inculpaciones en matrimonios que son comunes. Número 1, es que tú todavía amas a tu exnovia o a tu exesposa o exesposo. Es que tú quieres más a tus hijos, a tu trabajo, a tu mamá que a mí. Por haberme casado no pude, puntos suspensivos, estudiar, irme a ese trabajo, hacer ese viaje, etcétera, etcétera. Inculpaciones que se vuelven como estancamientos perversos que destruyen relaciones, no solo matrimonios. Y lo que está pasando aquí es que Dios les está dando herramientas para resolver el pasado, para no vivir amarrado al pasado. ¿Vives tú amarrado o amarrada a la vergüenza, a la culpa del pasado? Tal vez la pregunta más importante es esta. ¿Vives ahorcando a alguien por algo que pasó hace tiempo?
Se trata, por supuesto, en este caso de medicina preventiva. No tenemos registro en la Biblia de que esto alguna vez se haya practicado, pero ya en sí mismo esa ley les abría la oportunidad de poder salir del estancamiento. Porque cuando ella sentía que no le estaban creyendo y él sentía que no le decían la verdad, cualquiera de los dos decía, vamos donde el sacerdote, hay algo que se puede hacer. Y si uno de los dos se negaba, eso ya era sintomático. Si el hombre le decía, no, yo no le creo, usted sí salió de allá porque usted se acostó con ese tipo. No, no, mi amor, tranquilo. Vamos y yo me tomo la cosa y lo que Dios diga, pues yo estoy segura de que fue lo que pasó. Y entonces el hombre decía, ay, no, no, no vamos por ahí. No, no, ¿cómo que no vamos? Entonces es que usted quiere quedarse con lo que está pensando y no le interesa la verdad. Le interesa es tener algo con que manipularme y cobrarme y vengarse y sacarme todo su odio y resentimiento sobre mí. ¿Se dan cuenta? Y se dan cuenta, mujeres, que no es en contra de la mujer, sino exactamente a favor de una mujer que podría ser sometida a inculpamientos. Esto tiene también un poder de medicina preventiva. Es algo como los seguros o el paracaídas, que lo mejor que puede pasar es no tener que usarlo. Como nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que estamos implementando aquí en la iglesia y que vamos en un 60% más o menos de cómo podemos administrar estos edificios y las normas de seguridad y todo lo que es la operación de la iglesia. Y bueno, queremos seguir avanzando y mejorando nuestro porcentaje de cumplimiento en esto. Pero ¿y cuál es el objetivo de ese sistema? Que no tengamos que usarlo, que no tengamos que hacer una evacuación inmediata, vamos a poner unas puertas de seguridad y todo eso, que no tengamos que usarlas. Precisamente Dios les está dando una oportunidad para tomar en serio el pasado y resolverlo. No vivas en el pasado. Los cristianos vivimos del futuro, no del pasado. El pasado nos aprisiona con idolatrías, materialismos, miedos, engaños, mentiras, inculpaciones. El futuro nos llena de esperanza. Nosotros estamos marcados por el futuro. Por un futuro glorioso, tapizado con bendiciones de Dios, por toda una eternidad de gozo físico, mental y espiritual, para siempre con nuestro Dios. Somos determinados por el futuro, no por el pasado. ¿Cuáles son las herramientas que se les dan aquí? Bueno, yo tengo varias herramientas, pero creo que esencialmente es una, y es que esto es una ley de punto final. El hombre que acusaba tenía que someterse a las reglas de juego tanto como la mujer. Iban donde Dios a saber la verdad y Dios les diría la verdad y con eso vivirían, punto. Si la mujer se tomaba la bebida y se inflamaba la cosa, ella tendría que confesar su pecado, punto. Ahora noten especialmente que en el Antiguo Testamento el castigo por el adulterio de hombres y de mujeres era la pena de muerte. Y en este caso, la mujer vive solo una pena temporal. Se le inflama y queda estéril. La esterilidad allí no es clara, en mi opinión es una esterilidad temporal, quizás asociada con la situación que pasó. Pero la mujer tendría que confesar su pecado, sería libre de su pecado, su marido decidiría perdonarla o no. Si no la perdonaba, le da una carta de divorcio, es donde aparece el texto de Deuteronomio 24, que la carta de divorcio es para proteger a la mujer, para que pueda seguir viviendo y no la apedreen como una adúltera. Pero la cosa se resolvía por lo menos. Si el vientre no se inflamaba, la mujer podría decirle, mi amor, no ve. Es que yo le estaba diciendo la verdad. Es que a usted le gusta pegarse de cosas para tener con qué pelear, porque usted tiene sus vainas, arregle su corazón, pero yo no tenía nada que ver en ese asunto. Y el hombre tiene que decir, perdonarla, pedir perdón por haberla inculpado falsamente y seguir adelante. Es una ley de punto final, porque Dios quiere ponerle punto final para que no vivas amarrado al pasado. Algunos viven amarrados a un pasado glorioso. Yo alguna vez trabajé en tal empresa y no hablan sino de eso. Y hay otras personas que quedan amarrados. No, es que a mí una vez mi mujer salió de una bodega despeinada. Y esa victimización y esos sentimientos son muy nocivos para el alma humana. Y Dios quiere liberarte. 4 herramientas que hay aquí. Primero,
No se permite un juicio eterno. El único juicio eterno es el del Señor. Segundo, no te permite la inculpación como un instrumento de manipulación. El que me la hace la paga. Y se quedan 50 años sin hablarle a esa persona y sin saludarla. Y se lo aseguran que soy indiferente, nadie es indiferente. Entonces se aseguran que esa persona vea que la trato distinto. Y quedan toda la vida manipulándola por algo que posiblemente la persona hizo o quizás ni siquiera lo hizo. Pero se quedan amarrados allí. La inculpación es, como dijera filósofo antiguo, es como un veneno que uno se toma esperando que se muera el otro. En tercer lugar, facilita la intervención. Evidentemente, aquí están diciendo, ustedes tienen que buscar ayuda. Busquen a alguien. Y en cuarto lugar, le da la oportunidad a esta pareja de un nuevo comienzo. Tengo 3 aplicaciones. Tengo una aplicación para los visitantes, otra aplicación para los solteros y otra aplicación para los casados. ¿Cuál de las 3 quiere que le diga? De primero, una aplicación para los visitantes. Tú que nos visitas, que estás empezando a considerar el Evangelio y a hacerte preguntas, empezando a escuchar el llamado de Dios a tu corazón, date cuenta del interés que Dios tiene aquí en el bienestar de las personas y de la familia. Que este es un Dios bueno. Pero date cuenta que es un Dios que lo conoce todo, que sacará a flote los secretos tarde o temprano. Pero que es un Dios que quiere desentrabar las vidas, que quiere llevarte al sacerdote correcto y a la ofrenda correcta, que el sacerdote correcto y la ofrenda correcta es nuestro Señor Jesucristo. Solteros, tengan en cuenta que el matrimonio marca la vida. Y no marca la vida más o menos porque te cases con la persona ideal que tú te imaginas. Sencillamente el matrimonio marca la vida. Pero en el matrimonio, tu confianza fundamental no está en el otro ser humano, sino en Dios. Yo acostumbro decirle a las mujeres casadas, especialmente que han sufrido tanto con el desmán de tantos varones que han sido infieles y maltratadores y violentos. Yo le digo, mira, mujer, es claro en las Escrituras que Dios defiende a sus hijas y que Él va a asegurarte que sabrás la verdad. No necesitas vivir estresada en eso, porque Dios, cuando te escuchó hacer esos votos, estabas confiando más en Él que en ese hombre. Dios se encargará de vindicarte, de mostrar su justicia, de ayudarte, pero aplica también para el hombre. Así que cuando estás pensando en casarte, piensa que estás confiando más en Dios que en otro ser humano. Y que puedes traer en cualquier momento tus cosas a Dios. ¿Y por qué te digo eso a ti soltero? Porque suena como un consejo para casados. ¿Por qué te digo eso a ti soltero? Porque mi sospecha es que a esta generación le cuesta casarse, es porque temen sufrir. Entonces quieren asegurarlo todo. Entonces por eso buscan la más bonita o el más bonito, la más rica o el más rico, el más educado o el menos educado, no sé. Tienen un perfil con tantas exigencias. Pero la razón de eso no es el capricho, es que temen sufrir. Y yo tengo que decirte, hombre o mujer soltero, cuando tú te casas, estás confiando en Dios. Y Dios tiene recursos tan extraordinarios y tan particulares como esto para ayudarte a ti. Porque si ese hombre decidió no vivir con ella, aunque el vientre nunca se le inflamó, porque él siguió metido en su cosa y cosa, adiós, la vida sigue, yo sigo con mi Dios. Yo no le entregué mi vida a uno. A propósito, el matrimonio, escúchenme esto muy bien, iglesia, no es un pacto espiritual. Eso se los he dicho yo en consejería muchas veces. No es es decir, cuando yo me casé con mi amada esposa, yo no me comprometí a tener la misma religión de ella. Porque mi relación con Dios es única. Yo le entregué a mi esposa toda mi plata, mi fidelidad conyugal, mi tiempo, pero yo no le entregué mi alma y mi espíritu. Y eso ayuda a los que piensan, no me debo divorciar porque mi esposa era cristiana y yo no es cristiana. No, no.
A menos que ella sea infiel, debe seguir con ella. Porque el matrimonio no fue un acuerdo de que vamos a ser los dos cristianos o los dos de la misma religión. No, esperemos que siga fiel al Señor. Pero yo entregué mi vida fue al Señor. Y como yo le entregué mi vida al Señor, es el Señor el que me cuida. No mi esposa o mi esposo. Por ahí está el error de poner al esposo o la esposa como si fuera tu Dios. Por eso le digo eso a ustedes solteros y casados. Casados, no se queden amarrados al pasado. Cada vez que acompaño y más parejas, ustedes saben, no lo digo por ninguna pareja en particular, pero ustedes saben que aquí damos tanta consejería matrimonial, eso es tan frecuente. No se queden amarrados al pasado. El Señor les puede ayudar a resolver lo que pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Y las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, porque tú eres determinado por el futuro. Y por favor, busca ayuda. Y cada miembro de la pareja tiene igual derecho a buscar ayuda. Busque ayuda, busque consejería bíblica. Levante la mano, pida ayuda y no espere hasta el último momento. Cuando vea que algo no está funcionando bien, algunas parejas, uno no sabe, esta pareja hipotética de la que se habla en este texto, cuánto tiempo se hubiera demorado antes de ir donde el sacerdote. Pero busque ayuda. Busque ayuda. Esposas, busquen ayuda. Esposos, busquen ayuda. Esta es la palabra del Señor. Cierre sus ojos y oremos.